Gobierno y diputados analizaron decreto que autoriza la creación de nuevas notarías. Comisión de Cultura despachó a sala proyectos que crean los días de la diversidad y de la inclusión social. Acuerdan respaldar medidas en apoyo de Venezuela y condenan escalada de violencia y represión. Inician debate en sala de proyectos sobre salud mental. Despachan a sala moción sobre notificación electrónica para otorgamiento de concesiones radiales. Presidente de la Cámara se reúne con directiva de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios. ¿Cómo están? Los saludamos, le damos la bienvenida a la presente edición de Frecuencia Legislativa para revisar aquí los hechos más importantes generados en la Cámara de Diputados durante las últimas horas. Y les contamos que el Gobierno y los diputados analizaron el decreto que autoriza la creación de nuevas notarías. El ministro de Justicia remarcó que la definición de los 101 nuevos cargos se sustentó en los informes entregados por las Cortes de Apelaciones, además de fundamentos demográficos, geográficos y de desarrollo económico. Los integrantes de la instancia, la Comisión de Constitución en específico, valoraron esta medida que dijeron permitirá avanzar en la competencia y la descongestión del área. Todos los detalles los vemos en la nota. Con la participación del ministro de Justicia, Jaime Campos, la Comisión de Constitución analizó los fundamentos y el contexto del recientemente firmado decreto exento 1515, que crea 101 nuevas plazas de notarios, conservadores de bienes raíces y archiveros en todo el país. El secretario de Estado defendió ante los legisladores la medida criticada por la Corte Suprema, remarcando que el proceso fue una construcción conjunta con el Poder Judicial y no un acto autónomo del Ministerio de Justicia. Y aquí tengo todos los informes que las Cortes de Apelaciones me han hecho sobre el particular y que por supuesto sustentan los 101 cargos que en definitiva estoy designando o creando. Debo advertirle que en muchas ocasiones a mí me hubiese gustado que las Cortes hubiesen sido todavía más audaces en la proposición. Y yo pensé que iban a venir algunas comunas que en definitiva hoy no están, del mismo modo que también supuse que las Cortes iban a pedir separaciones de cargo en otras que en definitiva no acontecieron. Pero lo concreto es que solo en 101 cargos hubo, entre comillas, acuerdo entre la visión del Ministerio y la visión de las Cortes. El ministro Campos también refutó las observaciones vertidas por algunos políticos, como el expresidente Sebastián Piñera, a quien le recordó que fue bajo su mandato, justamente en los últimos 4 meses de gobierno, que se nombró a 13 nuevos notarios. En todo caso, destacó que gran parte de las actuales nominaciones serán definidas por la próxima administración y no por la presente, dados los plazos que hay que considerar en estas materias, que van entre 200 y los 400 días. La información fue muy bien recibida por los legisladores, concitando incluso felicitaciones por parte de parlamentarios de la nueva mayoría, como remarcó el diputado Leonardo Soto. La verdad que felicité al ministro de Justicia, don Jaime Campos, puesto que tomó una decisión que fue largamente esperada por muchas comunas durante muchos años. Muchos gobiernos en el pasado, incluyendo el gobierno de Sebastián Piñera, anunciaron en su momento una modernización completa de las notarías, también produciendo un aumento sustantivo en la cantidad de ellas. Pero usted ve que sucumbieron ante el lobby gigantesco que muchas veces hacen los propios interesados, me refiero a la Asociación de Notarios, y esos proyectos nunca llegaron a puerto. Y hoy día él firmó un decreto que crea más de 100 notarías y es una buena noticia para los vecinos y vecinas de todas las comunas. Pero las observaciones positivas también estuvieron presentes desde la oposición,
como ratificó el diputado Arturo Esquella. Si es que hay algo que reclaman precisamente los usuarios, los ciudadanos que tienen que recurrir a las notarías que están entre Arica y Punta Arenas, por supuesto es que estas están colapsadas, muchas de ellas en las ciudades más grandes del país, y que a veces los servicios no son como se esperan. Y por cierto, digamos, es que opera la lógica cuando entra la competencia, cuando entra una nueva notaría, los notarios que actualmente están funcionando van a tener que esforzarse por prestar un mejor servicio, contratar más funcionarios para dar un servicio más ágil, en fin, y revisar también, por supuesto, el valor que están cobrando por cada uno de los trámites dentro del marco que les permite la legislación. Y desde ese punto de vista yo creo que es una buena noticia. Durante la sesión, los legisladores también valoraron que por primera vez la creación de estos cargos tiene una fundamentación objetiva que pasa por consideraciones demográficas, geográficas, económicas y de empleabilidad de las comunas involucradas. Y la Comisión de Cultura despachó a la sala el proyecto que crea los días de la diversidad y de la inclusión social. La instancia aprobó por unanimidad ambas iniciativas destinadas a instaurar nuevas celebraciones a nivel nacional, una enfocada en la diversidad y la otra en las personas que presentan algún grado de discapacidad. En condiciones de ser vistas por la sala quedaron las mociones que buscan establecer, por una parte, el 16 de noviembre de cada año como el Día Nacional de la Diversidad y, por otra, el 3 de diciembre como el Día de la Inclusión Social y la No Discriminación. La primera de las iniciativas aprobadas por la Comisión de Cultura tomó como referencia el llamado de Naciones Unidas en 1996 de observar en dicha fecha el Día Internacional para la Tolerancia, mientras que el segundo proyecto consideró como referente el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, instaurado también por la ONU. Así lo expresó el presidente de la comisión, Claudio Arriagada, quien valoró la aprobación de ambos textos y aseguró que vienen a reforzar los cambios culturales y la toma de conciencia sobre estos temas en el país. Se han despachado en la Comisión de Cultura dos proyectos que son significativos. En primer lugar, el que establece el Día Nacional de la Diversidad, ¿no es cierto?, reconociendo y queriendo influir en la sociedad chilena en tener un día que reconozca que somos diferentes, que estamos compuestos en nuestra nación por pueblos originarios, con personas con creencias distintas, con etnias distintas, con visiones distintas. Y en segundo lugar, se ha aprobado el proyecto que establece el Día de la No Discriminación y la Inclusión Social. Y esto viene en el mismo propósito que han desarrollado otras comisiones que nos toca participar, como la Comisión de Desarrollo Social, que ha sido la que impulsó el proyecto del porcentaje de inclusión laboral para personas con discapacidad. Son buenas noticias, yo diría que hablan del esfuerzo el desarrollo de este tema en un país que tiene que ser inclusivo, que tiene que ser respetuoso de las diferencias. Por su parte, el diputado Isacor, también partidario de ambas iniciativas, lamentó la ausencia del Ejecutivo en la discusión, haciendo hincapié en si este tipo de proyectos van a ser un avance real en disminuir las barreras existentes, por ejemplo, en materia de discapacidad. Nosotros hemos apoyado este proyecto de ley porque va en la línea de poder refrescar un poco la memoria, las efemérides a las personas con discapacidad para que exista el reconocimiento de la diversidad, pero hago un llamado que el gobierno de verdad aporte con la presencia de sus máximas autoridades, ya sea un ministro o un subsecretario, para que pueda justamente comprometerse en entregar soluciones concretas. En tanto, el diputado Roberto Poblete celebró las iniciativas que dijo traen una nueva mirada, cambiando la cultura establecida. Se aprobaron dos proyectos que son proyectos de esos que son sencillos, que crean unanimidad, porque está en dirección de cambiar una forma de ser, de cambiar una cultura establecida, estableciendo un nuevo punto de vista, una nueva forma, una nueva mirada frente a lo que a nuestro día a día. Las iniciativas serán informadas a la sala por sus autores, los diputados Claudio Arriagada y Víctor Torres. Y los parlamentarios acordaron respaldar las medidas en apoyo a Venezuela y condenaron la escalada de violencia y represión, según manifiestan. De manera unánime, la Comisión de Derechos Humanos de la Corporación suscribió una declaración pública para solidarizar con el pueblo venezolano frente a la grave crisis política, social y humanitaria por la que este país atraviesa. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara suscribió en su última sesión una declaración pública
cuyo texto fue presentado por los diputados Jaime Belolio de la UDI, Felipe Cast Evópoli, Felipe de Musí de la UDI, Diego Paulsen de RN y Juan Antonio Coloma de la UDI, para solidarizar con el pueblo venezolano frente a la grave crisis política, social y humanitaria por la que atraviesa. La declaración, que consta de 5 puntos, como detalló el presidente de la instancia, Sergio Ojeda, deja en claro que siempre, en todo momento y lugar, rechaza las violaciones a los derechos humanos. Ha acordado rechazar y expresar su inquietud y preocupación por la escalada de violencia y represión que el gobierno venezolano ha realizado y está realizando en contra del pueblo venezolano. Y es por ello que nosotros hemos acordado y nos hemos adherido al repudio que la Organización de Estados Americanos, como también la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y la Cancillería han expresado por la situación antidemocrática que existe en Venezuela. Y es por ello que estamos solicitando a las autoridades políticas del país, a la Cancillería, que puedan realizar o arbitrar todas las medidas, conversar con todos los organismos, personalidades internacionales, con el objeto de poder hacer algo para que termine ese ambiente de represión. El documento respalda la solicitud de la Comisión de Relaciones Exteriores, que de forma unánime solicitó estudiar la posibilidad de establecer una visa humanitaria por 6 meses en favor de nacionales venezolanos y sumarse como país a los esfuerzos de recolección y traslado de medicamentos y toda clase de insumos médicos a través de la Cruz Roja Internacional. Además, este acuerdo solicita al gobierno que se entreguen visas humanitarias con el objeto, por 6 meses, con el objeto de que puedan ser utilizadas para aquellas personas que hoy día están siendo perseguidas, están siendo reprimidas y que están siendo amenazadas incluso de muerte. La Comisión de Derechos Humanos, como tal, no podía dejar de estar ausente en un pronunciamiento de esta naturaleza, y así lo ha hecho en diferentes ocasiones, en diferentes países donde se han violado los derechos humanos, porque aquí en verdad los derechos humanos están siendo violados, porque las garantías fundamentales, las libertades públicas están proscritas, y no hay libertad de expresión, no hay libertad de prensa, no hay libertad de participación. La declaración pública adhiere a la declaración de la Organización de Estados Americanos, de la Cancillería y de diversos organismos de derechos humanos que condenan la escalada de violencia y represión, al tiempo que expresan su más categórico rechazo a la elección de representantes para la Asamblea Nacional Constituyente, que careció de toda legitimidad. La declaración de la Comisión de Derechos Humanos comparte además lo solicitado por la Comisión de Relaciones Exteriores en orden a solicitar que nuestro gobierno exija la liberación inmediata del periodista chileno-venezolano Braulio Jatar Alonso, de Eric Ormazábal, hijo de padres chilenos, y los dirigentes políticos Antonio Ledesma y Leopoldo López, así como otros prisioneros políticos. Y se inició en la sala el debate del proyecto sobre salud mental. La Cámara de Diputados comenzó de esta forma la discusión de este proyecto de ley sobre protección a la salud mental en el país. El texto introduce derechos aún no garantizados en Chile para esta parte de la población. Entender la salud mental como un derecho fundamental y componente del bienestar general es el principal objetivo del proyecto que los diputados comenzaron a debatir en la sala de la Cámara. La propuesta legal, que refunde 2 mociones parlamentarias, reconoce como derecho básico de las personas con enfermedad mental o con discapacidad intelectual o psíquica el derecho a la igualdad y no discriminación, a la participación, libertad, autonomía personal, a la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes y a la aplicación del principio del ambiente menos restrictivo de la libertad personal. La diputada radical Marcela Hernando detalló que el proyecto busca mejorar la legislación sobre personas con enfermedades mentales cuyos derechos hoy no están suficientemente resguardados. Y por lo tanto, lo que pretende esta ley es establecer cuáles son los derechos de estas personas, de estos pacientes, y también acautelar, obviamente, que no se atropellen sus derechos ni se les vulneren. Esperamos que tenga un gran apoyo en la sala, por lo menos hasta ahora no hay ningún detractor, todos han apoyado y esperamos que sea por unanimidad, que sea aprobado y luego de eso pase al Senado. En esa línea,
ciudadanía, la iniciativa apunta a la prohibición de llevar adelante procedimientos invasivos e irreversibles como los casos de esterilización sin consentimiento, además de exigir la actuación de la Corte de Apelaciones para autorizar las internaciones involuntarias y supervisarlas. Asimismo, establece estándares de atención que son los mínimos que debieran tener cualquier chileno o chilena al momento de acceder a los servicios de salud en estas materias. También se regulan los requisitos y la naturaleza de la hospitalización psiquiátrica. En este sentido, se aclara que este tipo de internación es una medida terapéutica excepcional justificada solo si es el mejor tratamiento. En ningún caso podrá indicarse para dar solución a problemas sociales o de vivienda. Sin embargo, para el diputado de la UDI, Javier Macaya, aún falta mejorar ciertos aspectos del proyecto, por lo que debería retornar a la Comisión de Salud. Primera materia donde buscamos consenso es pedirle al Ejecutivo que ojalá se ponga con recursos. Esto no es un tema que baste la declaración simple en términos de ponerlo en la ley. Nosotros ya tenemos una ley de derechos y deberes de los pacientes. De hecho, esta ley pudo haberse insertado como un capítulo de la ley de derechos y deberes de los pacientes, en este caso de pacientes con problemas de salud mental, pero hay que ponerle recursos. Y lo segundo es la discusión respecto al tema de la acción de internación involuntaria, que nos merece alguna mirada adicional, y es por eso que esperamos que la Comisión de Salud pueda volver a verlo y tener algún consenso sobre esta materia. La votación del proyecto, que además dispone que ninguna persona podrá permanecer indefinidamente hospitalizada en razón de su discapacidad y condiciones sociales, quedó pendiente para una próxima sesión, debido a que aún quedan diputados interesados en intervenir. Y fue despachada a la sala una moción sobre notificación electrónica para el otorgamiento de concesiones radiales. La Comisión de Telecomunicaciones aprobó por unanimidad esta moción que permite la notificación vía mail durante la tramitación del otorgamiento de estas concesiones de radiodifusión de frecuencias FM, AM y comunitarias. La medida va a evitar que muchos de los concesionarios queden fuera de estas renovaciones. La Comisión de Telecomunicaciones despachó a sala la moción originada en senadores que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para agregar como medida complementaria la notificación vía mail para comunicar a concesionarios y permisionarios el otorgamiento del uso y goce de frecuencias radiales. En la actualidad, la normativa establece que los decretos supremos de concesión deberán publicarse en el Diario Oficial dentro del plazo de 30 días, luego de la notificación de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. La iniciativa surgió, según explicaron los diputados Leopoldo Pérez y Mario Venegas, porque en la práctica muchos concesionarios perdían el otorgamiento o renovación de las concesiones debido a que el correo postal los notificaba fuera de plazo. Se incorpora dentro de las formas que tienen los concesionarios, particularmente aquellos concesionarios de radiodifusión, de radios comunitarias, de radios alejadas de los centros urbanos importantes y con coberturas bastante más reducidas. Es el hecho de que a veces el sistema postal, es decir, las cartas certificadas o no llegaban o son zonas muy alejadas, y la verdad que los plazos rigen desde el momento en que es ingresada la carta, y muchas veces había que ir a retirarla a la propia oficina de Correos de Chile. Y le ha significado como efecto que las personas incumplieron las bases porque no se notificaron a tiempo y por tanto incluso perdieron la concesión. Adecuándose a los tiempos modernos, lo que dice este proyecto es muy sencillo, y es que además de eso que está establecido en el proyecto original, le notifiquemos vía electrónica, o sea, email, ¿no? Usando los medios tecnológicos actuales. El texto también establece una nueva oportunidad para quienes perdieron la renovación de sus concesiones, las que se realizan cada 5 años, según detalló la diputada Loreto Carvajal. Y además establece un artículo transitorio que permite que aquellos, dado este procedimiento, quedaron fuera de la concesión, por única vez podrán postularlo, y además están en orden de preferencia, es decir, si quedaron abajo por esta razón, ¿cierto?, por la notificación fuera de plazo, puedan hacerlo por única vez, y es decir, renovar una concesión, por ejemplo, y que quedan en el grado preferente, es decir, tienen una suerte, ¿cierto?, de perdonazo y de orden preferente respecto a una solicitud posterior. Así que un proyecto corto, de mucha utilidad y que va en el sentido correcto de apoyar, ¿cierto?, la radiodifusión AM y FM y por supuesto comunitaria, que comunica y sirve tanto a toda la ciudadanía. El proyecto, que se encuentra en segundo trámite constitucional, será informado en la sala de la Cámara por el diputado Fernando Mesa.
En materia de transportes y respecto al proyecto que regula las aplicaciones digitales como Uber y Cabify, se estableció como plazo para indicaciones el martes 8 de agosto al mediodía y el comienzo de la votación para la sesión de la tarde. Y el presidente de la Cámara de Diputados se reunió con la directiva de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios. El titular de la corporación se encuentra trabajando para hacer parte de la solución a los problemas que aquejan a los funcionarios penitenciarios, entre ellos los referidos a la carrera funcionaria y a los denominados jubilazos. Se trata de la segunda reunión que sostienen los directivos de la Asociación Nacional de Trabajadores Penitenciarios, ANFUP, encabezados por su presidente nacional Juan Carlos Orellana, con miras a encontrar soluciones concretas a una serie de necesidades. En ese sentido, el titular de la Cámara de Diputados, Fidel Espinosa, aseguró que la presidenta de la República ha dado señales claras que, durante este gobierno, se iniciará el camino que solucione estas inquietudes. Ya se ha conformado una mesa técnica entre el Gobierno y la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios que se va a estructurar en dos líneas de trabajo: para el tema de las pensiones, una agenda corta de más breve plazo, y para una agenda un poco más larga por la envergadura del tema, todo lo relacionado a la carrera funcionaria. Por su parte, el presidente nacional de la ANFUP, Juan Carlos Orellana, junto con agradecer el apoyo de las autoridades de la Cámara, reconoció los avances que se han realizado al respecto, lo que permite, por ejemplo, trabajar en una ley interpretativa que regule las distorsiones que permitieron el abultamiento de las pensiones de algunos funcionarios de Gendarmería. A raíz de las conversaciones desde el punto de vista político es que hemos instalado, esta agenda corta, donde estamos trabajando arduamente para sacar adelante los temas, ¿cierto?, que son prioritarios, importantes para el personal de Gendarmería de Chile. Orellana reiteró finalmente la valiosa contribución del presidente de la Cámara para facilitar el diálogo con el Ejecutivo, junto con pedirle agilizar la tramitación legislativa de un eventual proyecto sobre carrera funcionaria y regulación de las jubilaciones. Y con esta información nosotros ponemos término a la presente entrega noticiosa acá en Frecuencia Legislativa. Como es costumbre, los dejamos invitados a continuar en nuestra sintonía y les recordamos que el detalle de estas y otras informaciones las puede revisar a través de nuestra multiplataforma, accediendo por intermedio del www.cámara.cl. Que tenga una excelente jornada. Nosotros nos reencontramos en una próxima entrega informativa.